Domingo 31 de julio del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente, elevemos esta oración y acto seguido estaremos exponiendo la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana. Suplicamos tu presencia en medio de nosotros, como hasta este momento ha sido. Ahora queremos suplicarte que a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, nuestro corazón pueda seguir siendo moldeado a tu imagen. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a escuchar también de buena gana, Señor. Ayúdanos a no solamente meditar en ella, sino como dice tu palabra, sea cumplido en nosotros, oh Dios, no solo el querer, sino también tú proveas todo lo que necesitamos para llevarlo a la obediencia. Abre la palabra para nosotros, Señor, como tantas veces te hemos rogado, y abre también nuestro corazón para tu palabra. Todo esto lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, y vamos a estar leyendo de los versículos 11 al 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice la bendita palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Continuamos con nuestra serie titulada Encuentros con Dios que transforman. En esta ocasión tenemos la historia muy tierna y compasiva de parte de nuestro Señor al encontrarse con una procesión fúnebre. Qué valioso y qué sublime que cuando la vida se encuentra con la muerte, la vida siempre triunfa. Cristo es la vida, dice la Escritura. La vida va de camino a esa pequeña ciudad en la cual mucha gente está acompañando a una mujer que lo ha perdido prácticamente todo. Y es así que hemos titulado esta enseñanza de la desesperanza a la esperanza. Yo no sé si usted ha pensado cuál es la magnitud de la situación de aquella mujer, pero en el encuentro que Jesús tiene con la mujer y con toda esa procesión que llevaban a enterrar a un hijo único, Jesús muestra que su amor compasivo puede transformar la más desdichada situación, la más desesperanzadora que pueda uno estar viviendo, en la más gloriosa esperanza. Eso es lo que Cristo hizo. Pero ¿por qué nosotros creemos y afirmamos que Jesús puede convertir la desesperanza en esperanza? Dicen por ahí que la ley o lo más ideal debería ser que nosotros como hijos veamos transcurrir la vida de nuestros padres, y cuando les llegue el momento de partir, lo más natural, dirían algunos, aunque la muerte no es natural, aparece en el contexto del pecado. La primera vez que usted lee la palabra muerte en la Escritura está en Génesis 3. Antes de Génesis 3, es decir, antes de la desobediencia y el pecado, no había muerte, no se había hecho mención de. Cuando se menciona pecado, se menciona muerte. Así que por ese lado la muerte no es natural, no es algo que tenía que pasar, pasó a causa del pecado. Pero la gente diría, cuando cumple su ciclo hoy, lo ideal es que nosotros como hijos enterremos a nuestros padres,
Qué doloroso es cuando son los padres quienes les toca enterrar a los hijos. Probablemente usted conoce historias de gente que en la vida, por distintas circunstancias inesperadas, tragedias, de repente uno se encontró que los viejitos habían perdido ya a todos sus hijos, que no le quedaba a nadie, que los hermanos, primos, ya la gran parte de la familia se había muerto también. Y a veces la gente piensa, no, algo deben, por eso no se han ido. Pero a veces no es una cuestión. El asunto es que el pecado trastoca muchas situaciones y hay gente que le toca experimentar algunas circunstancias en la vida que no necesariamente son más merecedores que otros. Pero esas circunstancias son tan desalentadoras, tan difíciles. Esa es la situación de esta mujer. Es viuda. Ya con decir viuda en aquel tiempo es difícil. Hoy día también para las viudas son difíciles las circunstancias. Quizás hay un poco de alivio en ciertos programas de gobierno que a veces se implementan, pero en el tiempo de Jesucristo ser viuda no es cualquier cosa, es complicado. A nivel de sociedad, a nivel de políticas y demás, no era sencillo. Dios había tratado de formar e incentivar en el corazón de su pueblo el cuidado por los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros, los enfermos. Dios había tratado de hacer eso en la ley. La cuestión es que cuando el pueblo se apartaba de la ley, no cumplían a cabalidad con ese tipo de responsabilidad. Ahora, si ellos como supuestos temerosos de Dios no lo hacían, imagínense el resto de las poblaciones. Grandes culturas que se jactaban, la babilónica, la egipcia, la propia griega, la propia romana, tenían intentos de poder mitigar ciertos aspectos en la vida social, pero lo cierto es que a lo largo de la historia siempre ha habido muestra que a veces los problemas rebasan mucho más cualquier intención humana de poder satisfacerlos de modo conveniente. Nosotros pues afirmamos y creemos sin titubear que Jesús puede convertir cualquier circunstancia llena de desesperanza en una nueva vida, en una nueva esperanza. Y hay 3 razones por las cuales nosotros afirmamos que Jesús puede hacer eso. Y Lucas nos dice del versículo 11 al 17, hay 3 grandes razones, 3 virtudes sublimes de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales tú puedes confiar y tener la certeza de que si llegaras a vivir un momento tan terrible como el de aquella mujer, Jesús puede ayudarte. ¿Cómo? Hay 3 virtudes. La primera de ellas, versos del 11 al 13, Jesús puede transformar cualquier momento desalentador, desesperanzador en la más sublime esperanza porque Él es compasivo. Jesús es compasivo. ¿Qué significa que Jesús es compasivo? Significa que Él toma en consideración, tiene en cuenta, no es indiferente a quien sufre. Él entiende ese aspecto. Usted en términos del Evangelio va a encontrar en varios relatos 2 formas en las que Dios extendía su favor a la gente. Cuando la gente apelaba a Él, Él concedía conforme a su voluntad. Pero también había otro tipo de momentos o circunstancias. ¿Y qué de la gente que necesita ayuda? Que a veces no apela a Dios con palabras, pero que sí el llanto, sus lágrimas, el sufrimiento se convierten en algún momento en un clamor a Dios. Ese es el asunto con esta mujer viuda. Jesús va a pasar, dice que llega intencionalmente a la ciudad de Naín. Jesús es una de las personas que van a escribir los 4 escritores del Evangelio. No se movía a capricho. Él tenía una agenda divina, como había dicho en Juan capítulo 4, cuando dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Él tenía una agenda. Él sabía, donde Dios me diga yo me muevo, y donde Dios me mueva es porque tengo algo que hacer a favor de los perdidos, de los pecadores. Su tarea es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer, junto con su hijo, estaban en esa condición de necesidad del Salvador, de mostrarle su misericordia y poder. A pesar de toda esa gran multitud que sigue a esa pobre mujer, ninguna de esas personas le puede ofrecer lo que Jesucristo sí puede hacer. A pesar de toda la cantidad de gente, dice el versículo 11 que iban multitud, entre la multitud discípulos y gente que no era discípulos.
Y todavía en lo que van llegando en la entrada principal, las ciudades antes estaban algunas de ellas cercadas por muros como forma de protección a las invasiones y ataques. Entonces había una entrada principal. En la entrada principal es donde se llevaban a cabo o donde se solían reunir, como por decir la mayoría de nuestros poblados. A veces para convocar eventos importantes, generalmente se utilizan las plazas de la ciudad. Para eso son, para convocar y que ahí todos se reúnan. En el caso de las ciudades de este tiempo son las entradas, las puertas de las ciudades donde se reunían para llevar a cabo los eventos más significativos. Y el evento significativo en esta ocasión es un evento triste. El evento triste es que toda una multitud, y son dos multitudes. Warren Wiersbe, en su comentario referente a este pasaje, dice: si usted se da cuenta, son dos multitudes, una con Cristo y otra sin Cristo. Con Cristo hay alegría y esperanza. Sin Cristo, que es la multitud que sigue aquel féretro y aquella procesión fúnebre, están en tristeza, están en desesperanza. Ya la mujer aquella ya había perdido parte de su sostén, su soporte de vida. Que fuera viuda es difícil, es un desafío enorme, pero que ahora pierda y a su único hijo, eso ya es un futuro negro y sombrío. Era difícil para una mujer en aquellos tiempos y aún dentro de la comunidad judía, dentro del propio pueblo de Israel, que pudiera hacerle frente a todo lo que venía siendo ella o estando desprotegida, ya sea del esposo o estando desprotegida por falta o por muerte de hijos. Eso es algo muy difícil para esta mujer. Algunos piensan que el hecho de que una multitud la sigue es porque esta mujer, sin duda alguna, ha marcado el corazón de su pueblo. Probablemente, dicen algunos, es muy servicial, muy amorosa, por eso mucha gente la acompaña. Usted no va a ver mucha gente en el sepelio de alguien que odió y se peleó con todo mundo. Usted ve gente, abundante gente, cuando la familia o el fallecido son gente que aporta a la comunidad. Es gente muy amada y querida por el pueblo. Esta mujer, al parecer, dicen los estudiosos, era querida, verso 12, era muy amada por el pueblo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Lucas enfatiza esos detalles, mucha gente con Jesús, mucha gente con la mujer. Y entre esas dos multitudes, entre tanta gente, usted pensaría, entre atender a Jesucristo a sus discípulos y atender toda esa gran multitud, ¿será que Dios tiene tiempo para enfocarse en lo que yo estoy viviendo? ¿Alguna vez ha pensado usted que lo que usted sufre es algo que para Dios no es tan importante porque Él tiene mejores cosas que hacer? Que para Dios tantas cosas o tantos asuntos por atender, el suyo es algo que no amerita su atención. Jesús nos muestra en este pasaje y Lucas quiere que captemos algo. No habrá necesidad tan difícil y tan angustiante que para Jesús no atraiga su atención. Cuando Jesús ve nuestra condición, a pesar de todo lo que nosotros podamos considerar y pensar, ¿será que Dios me escucha? Y la respuesta es sí, Dios te va a escuchar. Dios tiene sus ojos sobre ti, va a poner sus ojos sobre ti. Jesús es atraído, dice la Escritura, por ese corazón quebrantado. Ya lo había dicho el salmista, Salmo 51, verso 17. Lo que a Dios le agrada, lo que mueve el amor de Dios, es su propia voluntad, sí. Pero dice que cuando ve un corazón quebrantado y arrepentido, Dios se acerca. Eso lo atrae. En su amor y su misericordia, eso es lo que hace. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, que ante un corazón quebrantado y afligido, Él se acerca. Eso es lo que hace. El dolor de aquella mujer, la desesperanza, el futuro sombrío de aquella mujer, viuda y ahora sin ningún tipo de soporte, amerita la atención del Salvador. Y el Salvador va llegando justamente a la puerta de su ciudad. Que sea Jesús compasivo no es solo un asunto de que toma en consideración el sufrimiento, sino también la compasión de Jesús no es una compasión que se cruza de brazos. Jesús responde favorablemente al afligido.
Esta pobre mujer afligida, creo que ni le pasa por la cabeza que ante esa circunstancia tan difícil que está viviendo, cuando Jesús le dice, no llores, verso 13, el Señor la ve. Jesús escudriña nuestras vidas. Jesús, aunque nos parezca increíble dentro de tanta gente, está al tanto de nosotros. Sus ojos se posan sobre dice el escritor bíblico en el Antiguo Testamento que los ojos de Dios recorren toda la tierra, pero también luego especifican, Dios a su pueblo lo vigila, lo cuida, está atento a sus necesidades, a sus clamores, a sus sufrimientos. Jesús en su compasión, esa palabra que usted lee, se compadeció, es el verbo, y un poco difícil de pronunciar, splanchnizomai. Esa palabra o ese verbo significa ser movido desde las entrañas. Es lo que nosotros llamamos o le decimos a veces que se te apachurra el corazón. Eso es un poco la esencia. Lo que sintió Jesús fue algo tan profundo. Es de esas veces que cuando tú ves algo, una situación tan triste, tan difícil, tu corazón es movido, todo tu ser se estremece en dolor, agonía, pero no se estremece para no hacer nada o tomarte meramente como hacen algunos hoy día, solo tomarle la foto y nada más. No, es el amor que mueve todo mi ser y me lleva a comprometerme en amor, a traer alivio al dolor que estoy percibiendo. Esta palabra, este verbo compadecerse, es el mismo verbo que utilizó el padre del muchacho que estudiamos el domingo pasado, el padre de aquel muchacho que tenía el espíritu sordo y mudo, cuando se acerca a Jesús, Marcos 9:22, la parte final, cuando el padre le dice, compadécete de nosotros y ayúdanos. Esa palabra de compadécete, es decir, que tu corazón se ha movido profundamente para ayudarme. Aquí dice que no es la mujer la que pide, pero su circunstancia conmueve las entrañas profundamente de Jesucristo. Cuando Jesucristo ve a esa mujer, todo su ser se estremece en amor, en ese amor tierno que caracteriza a Dios. Y como ser humano que es en este caso, y Dios a la vez, como ser humano experimenta algo muy profundo en todo su ser. Como ser humano experimenta el dolor ajeno, en este caso el de aquella mujer, y desde sus entrañas, desde lo más profundo, se conmueve el corazón de Jesucristo, de Dios, y se acerca a esa mujer y no solo le dice, no llores. Ahora, no llores es fácil decirlo, quizá hasta nosotros podemos decir no llores. El asunto aquí es que las palabras de Jesucristo no se quedan ahí. El amor de Jesús actúa, el amor de Jesús se involucra, el amor de Jesús trae alivio. No promete y no cumple, promete y hace lo que dice. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, no llores, no solo le va a decir no llores, sino que Él se va a encargar de atender la circunstancia que le está produciendo aquella tristeza. Eso es amor compasivo. Mire qué dice la Escritura, Salmo 103, verso 8, Nueva Traducción Viviente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Ese es nuestro Dios. En esa compasión tan tierna se acerca a la mujer y sí le ha dicho no llores, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer Él por aquella mujer? Y eso es precisamente la segunda característica de Jesús. Jesús no solo es compasivo, Jesús posee autoridad divina. ¿Qué significa eso? Significa que Él tiene dominio, control para hacer lo que dice. ¿Cómo va a ser que aquella mujer deje de sufrir si el problema que tiene es un problema gigantesco? ¿Cuál es la raíz de la tristeza de esa mujer y que le está causando llanto? La muerte de su hijo. Que Él diga no llores, le digo, eso mucha gente puede hacerlo, puede decir, ya no llores, va a estar mejor donde se fue. Es fácil decirle al vivo no llores, pero qué difícil es hacer lo que Jesucristo hizo.
Porque no solo le da palabras de consuelo a la mujer, la tierna orden que le da Jesucristo de consuelo le dice: deja de llorar. Pero para que esa mujer en realidad deje de sufrir y deje de llorar, necesita algo grande. Necesita que alguien haga algo en el asunto que la está quejando. Y es ahí donde Jesús procede a realizar lo impensable para muchos. El versículo 14 dice, cuando le dice no llores, se acerca, toca el féretro. En esas dos acciones hay mucha compasión, hay mucha ternura. Números 19:11 dice que una persona como Cristo no debería haber tocado un cadáver. Dicen algunos en una forma interesante, hablando de eso, explicando: Jesucristo vino a remangarse el overol. Él no vino a observarnos nada más, Él vino a ensuciarse literalmente las manos en nuestras circunstancias. Él, sin ser ningún pecador y vivir en una pureza que usted y yo no tenemos idea en estos días, porque no conocemos todo lo que Él conoce. Él fue capaz de descender entre nosotros. Lo que los demás consideraban contaminación, Él, en amor compasivo, era capaz de bajarse hasta lo más sucio de nuestras vidas, lo más miserable, y ensuciarse por nosotros y sacarnos de esa suciedad. El hecho de que Él toque a ese cadáver es mucho amor. Los escritores del Evangelio van a enfatizar toda vez cuando Jesús humano toca, es un amor profundamente tierno, porque no tenía necesidad de hacerlo, pero que Él lo haga es una forma de decirle a los que miraban el amor que Él está expresando hacia quienes lo están contemplando. Es un amor tierno, es un amor que se acerca, y es un amor que detiene el rumbo de la muerte. Jesús detiene el rumbo de aquel muerto. ¿Cuál era el destino más natural para aquel muerto? La tumba, obviamente. Pero Jesús interrumpe la procesión, porque Jesús no va a permitir, y eso es una forma de ilustrarnos una gran verdad bíblica. Jesús es el único que puede cambiar el rumbo de muerte que lleva la gente. Él es el único que tiene la autoridad para frenar el castigo eterno que le espera a las personas, avanzando ya un poco más adelante en otras cuestiones de enseñanza y doctrina. Al tocar el féretro, dice que la procesión se detiene, sigue diciendo el escritor. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban al instante se detienen. Y lo que va a hacer ahora Jesucristo es cumplir su promesa de ya no llores. Ya no llores, en amor compasivo, y ahora con autoridad. Jesús no necesita utilizar otro nombre más que el suyo. Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, es decir, para traer vida, para quitar la muerte o vencer, derrotar la muerte. Jesús aquí ahora sí va a dar muestra. ¿Por qué detuvo aquella procesión? ¿Por qué tocó el cadáver? ¿Y por qué le dijo a la viuda no llores? Ahora le va a garantizar esas palabras. Se acerca, toca el féretro, detiene la procesión. El muerto debería ir al sepulcro, pero encontrarse con Jesús, que un muerto se encuentre con Jesús, si confía en Cristo, recibe su benevolencia, ya no va a muerte eterna, porque Jesús detiene eso. Jesús es el único quien puede detener el rumbo de muerte que una persona lleva. Por eso hay que permitirle, hay que escucharlo y hay que dejar que Él haga su obra, que toque nuestras vidas, que se acerque a nosotros. Se acerca al féretro, y cuando se acerca al féretro no solamente tiene el poder para detener los efectos de la muerte. Cuando Jesús le dice a aquel joven, verso 14, parte final: joven, a ti te digo, y le da una orden expresa, contundente: levántate. Les digo, una cosa es decirle a la viuda no llores, y otra muy distinta dirigirse a un cadáver. Entre las dos cosas hay un abismo de fe, de poder, de autoridad. Solo Jesús puede hacer eso.
Jesús no necesita como los grandes profetas de antaño, aunque la gente creyó que era un gran profeta. Él no era un gran profeta. No es un gran profeta. Él es el gran profeta. Con artículo, diría, enfatizando, Él no es uno más. Él está por sobre todos. Él es el modelo perfecto de todos como profeta. Pero no solo eso, es dador de vida. Cuando Él se dirige entonces, no dice en el nombre de Dios, porque Él es Dios. Tampoco dice, le pide a Dios Padre, porque Él y el Padre tienen el mismo propósito. Y Juan ha dicho, el Padre tiene vida en sí mismo y le dio al Hijo la capacidad, el poder de dar vida, es decir, comparten la misma esencia y pueden hacer lo mismo. Y Jesús está autorizado y respaldado totalmente por el cielo para obrar ese tipo de milagros portentosos. Y es así que Jesús entonces, a la vista de toda esa multitud que acompaña a la mujer, hace algo increíble. Se dirige a un cadáver. Ahora, ¿puede un cadáver escuchar? Humanamente hablando, todos concluimos en lo mismo. El que ya se murió ya ni escucha, ni siente, ni nada. Entonces, ¿cómo fue posible que las palabras de Jesucristo penetrasen más allá de lo que nosotros conocemos, humanamente hablando, y fuera capaz no solamente de quebrar el efecto de la muerte, interrumpir el efecto de la muerte, sino que no solo interrumpe la muerte, sino que produce vida o devuelve la vida, porque ese joven no resucitó en el amplio sentido de la palabra, porque él no resucitó como Jesucristo lo hizo, con otra esencia. Él volvió a la misma vida que tenía antes, con la diferencia de que ahora recibe una segunda oportunidad de parte de Jesucristo para volver a regresar a esta tierra y ser de apoyo y bendición a su madre, porque su madre necesita sustento y Jesús sabe que a través del apoyo del Hijo, esa pobre viuda va a tener mayor esperanza en todo lo que respecta a su sustento. La autoridad de Jesús se manifiesta mediante sus palabras. Que Jesús diga algo es emanar, es decir, de Jesús desprende. Sus palabras son autoridad, sus palabras son vida, fuente de vida. Escuchar a Jesucristo es escuchar y recibir vida. Él da vida a través de sus palabras. Sus palabras tienen el poder de crear lo que no hay. En ese joven, en ese cadáver ya no hay vida. Pero las palabras de Jesús pueden crear vida de lo muerto. ¿Se acuerda usted del hueso de los valles, de los huesos secos? Ezequiel 37, Ezequiel le hace una pregunta a Dios. ¿Vivirán todos estos huesos? ¿Cómo? Dice Ezequiel. Diría en el Nuevo Testamento, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible levantar un muerto como lo hizo Jesucristo. Su autoridad es a través de sus palabras, es contundente, firme, claro. Levántate. Juan 5:25. Un día va a llegar, dice Jesucristo, y ese día ha llegado, que los que escuchen la voz del Hijo de Dios van a volver a vivir, no solo espiritualmente. Algunos lo han hecho en lo que es la narrativa del Evangelio, en las historias del Evangelio. Algunos escucharon y físicamente volvieron a la vida por las palabras de Jesucristo, porque Jesucristo es vida. Debido a que Jesucristo es la fuente de vida, solo Él puede levantar de la muerte. Él puede arrancar de las garras de la muerte aquel que ya no tiene esperanza. Juan 1:4. La vida de los hombres vino a esta tierra. Él es la vida. ¿Quién? Jesús. Él es la luz. Utiliza la palabra luz. Pero para el judío, dentro de lo que es la enseñanza teológica o la doctrina y enseñanza, luz es sinónimo de pureza, pero también de vida. Jesús es la fuente de vida y como fuente de vida, Él puede darle a quien Él quiera la vida. Él como creador y fuente de vida puede reclamar, quitar vida o volver a darla. Él puede hacer eso y sus palabras lo hacen. Juan 5:26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, y los que escuchen a Jesús van a tener vida. Juan 5:25 y 5:26. Juan 1:4 dicen eso. Juan 14:13, Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: en el nombre de Jesús hay autoridad. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Jesús hay autoridad.
¿Autoridad para qué? Autoridad para sustentarnos. Autoridad para socorrernos, aún en los momentos más desesperanzadores. El nombre de Jesús es fuerte y poderoso. Cuando la vida se nos escapa de las manos, uno solo nos puede retener en esta tierra si es su voluntad. Uno solo puede garantizarnos un futuro esperanzador. Su nombre es Jesucristo y no hay nadie más. No hay ninguno que pueda hacer eso. Finalmente, la tercera razón por la cual Jesucristo puede cambiar un futuro sin esperanza a un futuro lleno de la más gloriosa esperanza, no solo es un asunto de que Jesús es compasivo, no solo es un asunto de que Jesús posee una autoridad respaldada por todo el cielo, sino también Jesús es todopoderoso. Autoridad y poder siempre van juntos en la obra de Jesús. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús ahora va a mostrarle a la mujer que Él tiene absoluto dominio y poder y control y autoridad aún sobre la propia muerte. La orden de Jesús al muerto fue que se levantara. Verso 16, dice el escritor, el 15. Entonces se sentó el joven. Yo les puse en las imágenes de los textos cómo era el féretro. El féretro no era como el de nosotros, las cajas, no era así. Era una especie de camilla, el muerto envuelto en ciertos trapos. Así eran en su mayoría, al menos en lo que era el pueblo. Así se solían llevar a procesión y a enterrar. Y generalmente en el mismo día que moría la persona, se solían enterrar. No se esperaba mucho tiempo debido al clima, la mayor parte del clima, y en este caso donde estaban ahí, era una zona de tipo como el nuestro, cercano al mar. Era tropical el ambiente, no permite, y luego por las técnicas que ellos tenían, no utilizaban, por cierto, las técnicas ni egipcias ni la de los romanos para preservar por mucho tiempo los cadáveres. Los judíos no solían hacer eso. Y en este caso entonces, cuando ellos preparan el cadáver de este joven, lo entierran precisamente el mismo día. Algunos piensan que probablemente murió en las primeras horas del día, y cuando Jesús va llegando a la ciudad ya es un poquito caída la tarde, y es por eso que están llevando al muchacho a enterrar. Jesús se encuentra en ese momento y lo van llevando, dice, tipo camilla, acostado. Entonces cuando Jesús toca y le da la orden, y sus palabras producen asombrosa y misteriosamente, porque no nos dice cómo, solo nos dice que sus palabras producen vida en ese joven, y de repente ese joven, de estar acostado, se sienta en la camilla. Y cuando sucede eso, fue impactante para toda la gente. Dice el versículo 16 que no solo se sentó. Si alguien pudo haber pensado, es un reflejo de sus músculos y sus ligamentos y lo que usted quiera, por eso hizo, porque también algunos cuando fallecen, después de muertos, hay ciertos reflejos que el cuerpo hace, pero que se siente y que después empiece a hablar, ya no quedó lugar a dudas de que ese joven había vuelto a la vida. Dice el escritor bíblico, comenzó a hablar. Cuando dice que Jesús se lo entregó a su madre, todo este proceso está mostrando, es un Dios poderoso, es un Dios que saca de la muerte. Jesús es el único que tiene absoluto dominio y poder para arrancar a cualquier muerto de las garras de la... No sabemos cómo lo hizo, pero sí nos demuestra. Podemos confiar en Él, podemos esperanzarnos en Él, porque para nosotros lo imposible es la muerte. Eso ha luchado la humanidad hasta el día de hoy para tratar de evadirlo, y no ha podido y nunca va a poder. La única forma de vencer la muerte es a través de Jesucristo. Es la única forma que conocemos hoy día. Jesús es el que arranca de las garras a ese joven y lo trae de vuelta. Se sienta, empieza a hablar, y cuando él empieza a hablar, lo asombroso que le pasó a toda esa gente es que Jesús está mostrando que en su poder no solo domina la muerte, también domina la vida, crea vida. Jesús tiene poder para crear vida. Cuando levantó ese hijo único, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús también? Esa expresión del versículo 15, y lo dio a su madre, de que se levanta el joven. Si usted lee el primer libro de los Reyes, capítulo 17, cuando Eliseo y Elías reviven
hijos de mujeres también que murieron, no hijos únicos, pero sí hicieron ese milagro de levantar gente de la muerte. En el Antiguo Testamento están registrados dos grandes profetas que hicieron eso: Elías y Eliseo. Y en la forma en que narran cuando ellos levantaron a esas personas, ellos sí oraron a Dios. Ellos no dijeron en su nombre, porque solo Jesús en su nombre puede hacer eso. Pero los grandes profetas del antaño, del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, ellos sí utilizaron la fórmula de orar a Dios y pedir que Dios devolviera la vida a esos. Y termina la historia siempre diciendo en esos libros, de primer libro de Reyes, 17 y segundo libro de los Reyes, 4. Primer libro de los Reyes 4 al 17 más o menos están las historias. Y ellos hicieron ese aspecto de clamar a Dios y pedirle a Dios que devolviera la vida a aquellos jóvenes o niños, en su caso de Elías y Eliseo. Cuando dice que lo dio a su madre, dicen algunos, Jesús está restaurando un hogar. Cuando Jesús levantó a aquel hijo único, estaba devolviéndole la esperanza a aquella mujer viuda. Cuando Jesús levantó a ese joven muchacho, representaba para la mamá un futuro lleno de esperanza, porque Jesús no solamente se encarga de nuestras necesidades espirituales, Él sabe lo que necesitamos en esta tierra. Él sabe que no somos espíritus, sabe que no somos meramente almas que divagamos sin comer, sin vestirnos, sin nada de eso. Él sabe qué es lo que necesitamos en todos los ámbitos. Y cuando Él entonces levanta al joven, toda una serie de beneficios. El primero de ellos es que ese hogar otra vez vuelve a ser restaurado. Otra vez la esperanza vuelve. Solo Dios puede restaurar hogares donde la muerte golpea. Solo Dios puede traer esperanza a un hogar destruido. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede devolver el hijo rebelde a los padres y someterlos a obediencia, que beneficien el hogar, que beneficien a sus padres, que dejen de traerles llanto, que dejen de traerles angustia. Solo Jesús puede devolver esa vida que restaura y trae esperanza, que ya no es agobiante para los padres. Solo Jesús puede hacer eso. Es su poder de dar vida en medio de la muerte. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y cuando produce vida en ese joven, dice el escritor, que toda la gente que estaba alrededor, verso 16, y todos tuvieron miedo, es decir, un temor reverente. Este no es el temor procedente del pecado, porque el temor que procede del pecado, como Pedro dijo, apártate de mí, el temor que procede de Dios es un temor que te lleva a glorificar, a alabar a Dios. Dice el verso 16, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha vuelto a extender su favor y se acordó de nosotros. Dios no está lejos, Dios está con nosotros. Eso estaban diciendo la gente. Cuando Jesús trae vida, nos está mostrando que Él puede cambiar, como diría el salmista, la tristeza en gozo. Él es el único que puede hacer eso. Solamente Jesús puede cambiar el camino de muerte en un camino de vida. Solo Jesús puede crear vida en medio de la muerte y una vida que perdura, es la vida eterna. Solo Jesús. Juan 5:21, Jesús dijo en el más grande, hay 3 relatos de gente que Jesús devolvió a la vida. Este es el primero que menciona Lucas, el hijo de la viuda de Naín. El segundo es la que le dice Talita Cumi, la hija de Jairo. Y el tercero y más significativo es precisamente cuando Jesús levanta a su amigo Lázaro. Esos son los 3 relatos en todo el Evangelio que muestran el gran poder. Y en el último evento que Jesús hacia otras personas de levantarlos de la muerte va a ser Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir, vivirá. Por eso dijo el Antiguo Testamento, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque el que cree en Cristo, aunque se nos vaya de aquí, pero no están muertos, están más vivos que nunca, libres ya del agobio, del cansancio, de la tristeza, del pecado y de todos los afanes de este mundo, pero están en la presencia de Dios más vivos que nosotros, incluso diría físicamente hablando, mucho mejor. Mire qué dice la Escritura, Salmos 30:11, nueva traducción viviente.
Tú cambiaste mi duelo en la alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. La Reina Valera en su revisión 1960 dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Es decir, me quitaste la ropa áspera, lo que me producía dolor, tú fuiste el que me lo quitó. Lo que me incomodaba, me entristecía, tú lo arrancaste de mí. Y me diste un nuevo sentido y propósito de vida lleno de gozo que me permite disfrutar sin importar que esté viviendo. Eso es lo que Dios hace. Eso es un futuro esperanzador. Esa es la esperanza de nuestro Señor. En conclusión, solo el gran amor compasivo, el dominio y control de la autoridad de Jesucristo, su gran e infinito poder, pueden transformar el futuro más desgraciado y miserable, que es la muerte eterna, por cierto, en uno lleno de la más gloriosa esperanza que se llama vida eterna. Solo Jesús puede hacer eso. Concluyo con este texto, Juan 5:28, nueva traducción viviente, versos 28 y 29. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué futuro es el que usted desea para su vida? Hay un solo futuro lleno de esperanza, y es con Cristo. Sin Cristo, continuar una vida de desobediencia, malicia y rebeldía, si bien va a resucitar, pero no va a resucitar para descanso eterno. Va a resucitar para recibir un juicio y lo que conlleva una sentencia de sufrimiento eterno. Si cree que ha sufrido aquí y desprecia a Cristo, no ha conocido en el amplio sentido de la palabra lo que implica sufrir. Eso lo van a experimentar los que vivan lejos de la presencia de Dios. Alguien va a decir: si aquí despreció a Dios, ¿para qué quiere una eternidad con Dios si aquí lo despreció? De aquí es la oportunidad que Dios nos ofrece para transformar la muerte que puede haber en nuestras vidas en un futuro glorioso y esperanzador, pero solamente en Jesús. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor: Señor, gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, a nuestras familias, y sabemos que en ti tenemos la más gloriosa esperanza. Gracias, Señor, porque aún todo lo que tú haces y puedes hacer en nuestras vidas va más allá de lo que podemos entender. Si hay circunstancias difíciles que tú has permitido, es porque tienes mejores propósitos para eso. Y que nada ni nadie, como dice la Escritura, nos va a poder separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte. Para usted y para mí, los que amamos a Cristo, de hecho, cuando llega ese momento de la muerte, es la entrada a la vida de manera mucho más bendecida y amplia que podamos tener. La muerte para nosotros ya no es separación. La muerte para nosotros nos une ahora sí a Cristo de una forma como no tenemos idea. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Tú eres el que puede garantizarnos un futuro esperanzador, un mañana esperanzador. Aún en esta tarde que no ha llegado, la esperanza para nosotros eres tú, Señor Jesucristo. Gracias por esa enorme y tierna compasión que has tenido hacia nuestras vidas. Gracias porque un día en medio de nuestro sufrimiento, cuando nuestro camino, Dios, se había rodeado de tristeza, de muerte y dolor, un día te acercaste a nosotros. En tu agenda divina estableciste encontrarte, Padre, y levantarnos. Quizá nos encontraste sin ninguna esperanza en el corazón, absolutamente tristes, sumidos, oh Dios, en oscuridad, en incertidumbre, y desde ahí nos tomaste. Nos diste tus palabras para consolarnos, nos extendiste tu mano y no solamente confortaste nuestros corazones con tu bendita palabra y tus verdades, Padre, y la verdad que hay en ti, sino que hiciste obra maravillosa e increíble en nuestras vidas, porque quitaste la raíz de nuestro dolor y de nuestra tristeza, porque arrancaste de nosotros, Señor, aquello que nos condenaba a un futuro miserable.
Eso es, Padre, la perdición en la que estábamos. Nos trajiste de vuelta a ti, restauraste aquello, Dios, que tú sabes que íbamos a necesitar para seguir caminando en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que sin importar cómo se torne el camino, que tú estés a nuestro lado y que tengamos tus palabras, tenemos garantizado el más glorioso futuro. En la cruz del Calvario tú nos enseñaste, Señor, el amor tan tierno y compasivo, la gran autoridad que tienes no solamente sobre la muerte, sino también sobre la vida. Y sabemos y creemos totalmente que tus palabras son esperanzadoras, que cuando nos falten las fuerzas en ti hallamos fuerzas, pero también cuando la vida, oh Dios, en esta tierra termine para muchos de nosotros, un día vamos a escuchar tu voz. Y así como aquel cadáver de ese joven, la muerte no nos va a poder retener, Señor. La muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros, porque tu poder está en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, a través de la salvación que obras en nuestra vida día con día. Y aun cuando estemos muertos, Señor, tu palabra va a ser su perfecta obra en nosotros, Señor. Gracias porque en vida o muerte tú vas a cumplir tu propósito. Vivos o muertos, cuando tú nos llames, vamos a responder fielmente a tu voz, porque tu Santo Espíritu nos llevará a ti, Señor. Gracias por tan glorioso futuro. Gracias por tan grande esperanza que no la merecíamos, pero tu amor compasivo nos lo ha otorgado a través de Jesucristo. Bendecimos y honramos tu nombre por eso, porque esa obra tan maravillosa, solo alguien tan fuerte y poderoso como tú pudo haberlo hecho. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.